Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso y bello momento. Amén. Queremos agradecer a Dios por tu apoyo y por el seguimiento que le está dando a la página. Amén. Dios bendiga y añada bendición. En esta hora quiero traerte una palabra de vida, una palabra de bendición, una palabra verdadera. Amén. Hablando Dios en su palabra. Bendice al nombre del Señor. Quiero hablar bajo el tema en esta hora: decreto contra decreto. Amén. Bendice al nombre del Señor. Quiero leer una porción de la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Amén. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto yo tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Para los oídos que le escucharon y los que van a prestar atención. Amén. Dios te bendiga de manera especial. Amén. Mi nombre es Víctor Mateo. Amén. Director del programa Un Discípulo en YouTube. Amén. Estamos aquí. Suscríbete, comparte esta palabra para que también le llegue a otra persona. Amén. Si le das like y comentas, le llega a más personas. Amén. Quiero hablar en esta hora del tema decreto contra decreto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de decreto, hablamos de una palabra dicha o un contrato firmado que está expuesto como ley. A la hora de decir que es un decreto, es algo que se ha firmado, se ha puesto en autoridad, se ha puesto con autoridad diciendo voy a hacer esto o tengo programado esto. Naturalmente en este tiempo le conocemos como las leyes. Bendice el nombre del Señor. Pero la Biblia, muchas de ellas la conoce como decreto. A la hora de hablar de un decreto tenemos que entender que son dichas con personas que tienen mucha autoridad en el debido modo que hablar. Una persona que tenga criados, una persona que tenga dinero, una persona que tenga algo alto, una señal. Para el materia también quiero hablar de ciertas personas en la Biblia, los cuales vivieron su vida en opresión, y algunos vivieron en guerra, en dificultades, pero siempre en victoria. Y estas personas en un momento determinado de su vida tuvieron que ir en contra de los decretos del enemigo, ir en contra de los decretos o de lo que decían de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y donde acabamos de leer, está hablando de la historia de Elías. Dice la Biblia que en un momento determinado Dios le dice a Elías: profetiza para que no llueva por varios años. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Elías profetiza y habla la palabra y dice que si no es por mis palabras aquí no va a llover. Entonces el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba pasando un momento muy difícil en ese momento. Pero dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, que luego de pasado un tiempo, el rey Acab, que era el rey en ese momento, va a buscar a Elías. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo el mundo anda buscando a Elías, todo el mundo anda buscando al hombre de Dios que decretó esa palabra que no es conveniente a muchas personas. Hay hambre, hay penuria, muchas personas están muriendo. Entonces, mientras esto acontecía, dice que a Elías se sale al encuentro también del rey Acab. Mientras sale al encuentro, el rey Acab, cuando lo encuentra, le dice: tú eres el que tienes pueblo en afrenta. Y le dice: no soy yo, es tú con tu maldad. Aquí podemos notar algo que es algo que resalta bastante, y es el decreto negativo que tiene Acab contra el decreto que tiene el profeta Elías, que es de parte de Dios. Si vemos aquí en este momento, cuando se chocan, inmediatamente el rey le dice: es por tu culpa, el decreto que tú diste es un decreto negativo, y por causa de tu decreto negativo no ha llovido en la tierra. Pero sin embargo Elías le dice: no es culpa del decreto que yo he dado, porque el decreto que yo he dado lo dio Dios. Es culpa de tu desobediencia, es culpa de la maldad que tú tienes, es culpa de la esposa tuya que tú tienes, que tú no controlas, la cual está haciendo todo lo que quiere. Entonces ahí es el primer choque entre dos decretos, entre el que querer decir que él está haciendo lo malo contra entender que verdaderamente lo malo en ese momento. Y a la hora de hablar de todo esto, tomar en cuenta dos palabras y las poner como en y es: si obedecer al hombre, serle fiel a Dios, en el nombre del Señor. Si obedecer la palabra de Acab diciendo que yo soy el culpable de lo que está pasando, o serle fiel a Dios y declarar la palabra porque el culpable es Acab. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, otro escenario donde Elías choca también es luego de que Elías
Melo, con 450 profetas de Baal o 400 de Acera, que dicen que la Biblia que Dios hace descender fuego del cielo y que lame las aguas y que Elías decapita a todos los profetas. Dice que cuando sucede esto, acá le da buenas nuevas a su esposa, le dice, no, mira, Elías hizo esto y esto con los profetas. La Biblia, Jezabel le escribe una carta y le dice, aún me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a esta hora no tengo yo tu cabeza como la de una de ellos. Y ahí es donde vienen dos decretos contrarios otra vez, o dos decretos chocando. El decreto de Elías como hombre de Dios y el decreto de Jezabel de querer cortarle la cabeza. El decreto de Elías de ser usado como Dios, un hombre de Dios y serle fiel a Dios. Y el decreto del enemigo de querer acabar con la vida del hombre de Dios. Y este choque es tan fuerte que Elías tiene que salir corriendo, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay personas que tienen que entender lo siguiente. Muchas veces van a haber decretos en tu vida o muchas veces van a haber cosas contrarias que tú vas a querer golpearla, pero no es el momento de tú hacer eso. Muchas veces van a llegar momentos donde tú vas a querer quitar eso negativo o orar mucho, ayunar mucho para que Dios quite eso, pero no es el momento de quitarlo porque es nuestro escenario. Jezabel, el enemigo, el momento difícil que tú estás pasando, la dificultad que tú estás pasando, muchas veces no es para que Dios no lo va a quitar cuando tú estés ahí, lo va a quitar con alguien más para que tú entiendas que Dios puede hacer grandes cosas, incluso si tú no estás en el escenario. Bendito sea el nombre del Señor. Y otro decreto fuerte y poderoso que hubo también fue entre Dios y Caín. Y en los decretos que dice que Caín le dijo a Dios, entonces cualquiera que me encuentre me matará. Dios le dice, no, cualquiera que te encuentre no te va a matar. Y Dios puso una señal sobre él. Y Caín tenía en su corazón la negativa de que cualquiera que lo encuentre lo iba a matar. Pero Dios, sin embargo, Dios le dijo, no te van a matar. Y le puso una marca y lo selló. Y habían dos decretos: el decreto negativo de Caín por ser un asesino y el decreto positivo de Dios por preservar la vida de una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Dos personajes más que tuvieron decreto contra decreto fue Moisés contra Faraón. Y esta es muchas de las historias más contadas. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que si tomamos en cuenta el escenario en el cual se encuentra Moisés, el faraón, dice que Dios mandó a Moisés para que liberte a su pueblo. Dice que Dios le dijo a Moisés, ve, liberta a mi pueblo. Y cuando Moisés va a libertar el pueblo, había un decreto contrario en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el decreto que había contrario en contra del pueblo era que tenían que ser esclavos y servirle a Faraón. Y que no se podían ir de la tierra porque eran esclavos. Mas sin embargo, Dios envió un decreto de libertad, Dios envió un decreto de sanidad, Dios envió un decreto de poder sobre su pueblo. Y ahí chocaron los dos decretos: el decreto de esclavitud contra el decreto de libertad, el decreto de vivir en una tierra oprimida a vivir en una tierra de libertad. Y ahí es donde Dios tuvo que ponerse en el escenario y decir, no es lo que diga Faraón, no es el decreto que tenga Faraón en contra de mi pueblo, es lo que Dios ya yo mandé. Y por eso Dios mandó las 10 plagas, porque era chocando dos decretos que había en ese momento entre Faraón, que no quería que el pueblo se fuera, y Dios queriendo libertar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese escenario podemos ver uno de los choques más fuertes que hay, y es donde Dios te va a demostrar que aunque el enemigo tenga un decreto contrario en tu vida muy fuerte, entonces Dios va a obrar de manera poderosa en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Otro decreto que habla la Biblia es Isaías y el rey Ezequías. Y dice la Biblia que en un momento determinado el profeta Isaías va a la casa del rey Ezequías. Le dice, vas a morir. Recoge tu casa porque vas a morir. El profeta Elías profetizó muerte sobre la casa de Ezequías, pero más sin embargo Ezequías se conquistó en su corazón y dice la Biblia que él clamó a Dios en su aposento escondido. Y dice la Biblia que Dios le mandó al mismo profeta que declaró una palabra negativa sobre él, una palabra de muerte. Le dijo, ve, dale 15 años más de vida. El mismo profeta que llevó la palabra o el decreto de muerte también tuvo el mismo decreto de vida. Y ahí es un escenario donde Dios da a entender que lo mismo que el enemigo quiera ver de tu Dios lo usa para pasión de vida del Señor. Da y compara palabras con alguien más para que Dios siga siendo glorificado. Amén. Otro decreto más que hubo en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, contrario, es Daniel versus el rey Darío. Y eso es un decreto muy conocido por muchas personas. Y ese es el decreto de que nadie puede postrarse ante ningún Dios durante 30 días. Bendito sea el nombre del Señor. Todo porque por mucha gente que le tenía envidia a Daniel por la grande cosa que Dios hacía en él y por el espíritu superior que Dios puso en él.
Y aquí es donde entra el amor de una persona hacia Dios, en la fidelidad que tiene Daniel hacia Dios, donde aunque haya un decreto negativo de muerte, reclamando así el decreto y no tocaban y ellos fueron construidos. Que haya negativo en contra de la vida, no conocen. Entonces Dios hará y hará misericordia. Otro decreto en el se parecía a la ley de esa Abednego, y había que decía que había que posar el decreto de Dios, y era el decreto de que tenían que pero ellos tenían y el y si el efugio si se en el campo al punto de rey celebró y no, Señor, porque eso es lo razonable que Dios fiera a Dios especial hay un método que al problema al rey hay esto así hay que orar con Dios. Está bien que el decreto es negativo, pero nosotros vamos a buscar el favor de Dios, vamos a buscar el decreto de Dios sobre nuestro pueblo, hasta tal punto de que todo el que quería destruir a Israel en ese momento fue destruido. ¿Por qué? Porque ellos tocaron el decreto. Muchas veces lo que Dios quiere que tú hagas es que no aceptes las cosas negativas o los decretos negativos, sino que avances en Dios y creas en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otro personaje más que menciona la Biblia que tuvo su choque de decreto es Pedro versus la iglesia en ese tiempo, el Sanedrín, como se le conocía. Y es que en el escenario en que Pedro se encontraba, no querían que Pedro hablara en el nombre de Jesús, no querían que Pedro pregonara el nombre de Jesús. Y esa era la negatividad: no hables en el nombre de Jesús o te maltratamos. Y Pedro no cree, no es así como ustedes están diciendo. Está bien que ustedes quieren ti, tienen su decreto, pero yo tengo algo contrario. Yo tengo mi fidelidad a Dios, y mi decreto me dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos son muchos escenarios de personajes en la Biblia donde hubo negatividades que querían acabar con la vida de las personas, pero donde Dios obraba de manera poderosa entre aquellos que le dan fiel. Y para terminar, quiero mencionar a un personaje muy especial, y es Job. Y es que el enemigo estaba envidioso de la vida de Job. El enemigo no quería saber de la vida de Job porque lo veía muy bendecido, lo veía muy exaltado en ese momento. Y él quiso poner su decreto negativo de que Job negaría a Dios y perdía todo. Entonces Dios puso ese decreto positivo y le dijo que él no lo iba a negar aunque le quitaran todo. Y aunque Dios le quitó todo y le quitó la familia y le quitó la salud, pero aún así él no negó. O sea que el decreto de Dios fue más fuerte, porque a veces el enemigo va a querer decir palabras negativas o un decreto negativo para tu vida, y Dios va a poner una palabra positiva o un decreto positivo para tu vida, y está de ti en quien tú creas, si obedeces al hombre o si crees y mantienes tu fidelidad a Dios. Amén. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, quiero que pongas aquí en los comentarios amén, y que pongas Dios te bendiga, amén. Escucha esta palabra, compártela con alguien más, repítelo si lo quieres escuchar. El tema es decreto contra decreto, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Su hermano Víctor Mateo con ustedes en el canal Un Discípulo. Shalom Adonai.